Bueno, el tema que vamos a ver es cómo calcular un ángulo utilizando las razones trigonométricas que ya veníamos trabajando, ¿sí? Nosotros las habíamos utilizado para encontrar lados en triángulos rectángulos y ahora vamos a usar las mismas razones pero para calcular ángulos. Acá vamos a ver dos ejemplos distintos, ¿sí? Tenemos el primer ejemplo donde tenemos que encontrar la medida de este ángulo, que es el ángulo A, y nos dan como datos el cateto adyacente, que mide 7 metros, y la hipotenusa de este triángulo, que mide 10 metros. Entonces, recuerden siempre escribir los datos, ¿sí? Arrancando por el ángulo que nosotros vamos a usar, el ángulo agudo. En este caso va a tener que ser sí o sí A, porque es el ángulo que nosotros necesitamos calcular, así que por eso le puse X. El cateto adyacente a A, o sea el que está pegado, que mide 7 metros, y la hipotenusa, que mide 10 metros. Con estos tres datos ya sabemos que la fórmula que vamos a tener que utilizar va a ser la fórmula de coseno de un ángulo, porque es la única que tiene el cateto adyacente y la hipotenusa. Así que copiamos la fórmula y luego empezamos a reemplazar. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Que la incógnita va a estar acá, va a estar en la parte del ángulo. Así que en vez de coseno del ángulo vamos a poner coseno de X, o podemos dejarlo simbolizado con alguna letra griega, ¿sí? Pero la incógnita va a ser esta. Ponemos los datos, ¿sí?, de los lados y fíjense que la unidad se nos va a cancelar, en este caso los metros, ¿sí?, porque nos quedan metro sobre metro, así que lo cancelamos. Este 7 dividido 10 lo paso a decimal y cuando llegamos a este paso, ¿sí?, tenemos que hacer el despeje de esta forma. Como la incógnita está acá, ¿sí?, el despeje se hace, en este caso era coseno de X, dejando la X de ese lado, el ángulo X, y del otro lado vamos a escribir arc coseno de ese número, de 0,7. Eso en la calculadora se escribe así, miren. Vamos a apretar. Recuerden que la calculadora tiene que estar siempre en el modo deg, ¿sí? Siempre ahí con una D o deg. Vamos a apretar Shift coseno. La calculadora me pone esto, me pone coseno a la -1. Pero nosotros en la hoja vamos a poner arc coseno, ¿sí?, de el número en cuestión, 0,7. Ahí nos tira ese número en decimal, que como va a ser un ángulo, nosotros vamos a tener que apretar este botón y me lo va a pasar a grados, minutos y segundos. El primero, el 45, son los grados, 34 minutos, y lo último son los segundos, que lo vamos a redondear a un número entero, así que vamos a poner 23 segundos directamente. Es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces calculamos cuánto mide el ángulo. Vemos un segundo ejemplo. A ver, bajemos esto un poquito. Segundo ejemplo, ¿sí? En este triángulo tenemos que calcular el ángulo T. Entonces, los datos son que T es la incógnita, que el cateto adyacente a T mide 6 centímetros y que el opuesto mide 5 centímetros. Entonces, como tenemos cateto adyacente y cateto opuesto, vamos a tener que usar la fórmula de tangente, ¿sí? Y vamos a reemplazar como hicimos anteriormente. Recuerden que las unidades las cancelamos, dividimos los números en cuestión. Esto me da un número con infinitas cifras decimales, así que lo pongo acá como periódico, ¿sí? Ustedes háganlo y lo van a ver, háganlo en la calculadora. Y por último, recuerden que se despeja de esta forma. Se deja el ángulo acá y en este caso la tangente se escribe como arc tangente de ese número. Lo hacemos en la calculadora, ¿sí? A ver, los voy a hacer delante de ustedes. Shift tangente de 0,8 y 3 periódicos, así que yo le voy a agregar varios 3, ¿sí?, como para que sea más exacto. Nos da ese número y después, apretando el botón de grados, minutos y segundos, ¿sí?, vamos a tener nuestro ángulo escrito de esta forma: 39 grados, 48 minutos, 20 segundos. Bueno, entonces lo que hicimos fue usar las razones trigonométricas, pero para calcular un ángulo.